1 de febrero de 2025 marca el inicio de una crisis sin precedentes en América del Norte. La decisión unilateral de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, y del 10% a las de China, bajo el argumento de amenazas a la seguridad nacional, genera una reacción inmediata y contundente por parte de los gobiernos afectados. México y Canadá responden con aranceles equivalentes a los productos estadounidenses, lo que desencadena una escalada comercial que amenaza con desestabilizar la región. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, que había sido un pilar de la integración económica, se ve cuestionado en su esencia, particularmente en lo que respecta al artículo 2.4, que prohíbe la imposición de nuevos aranceles. El argumento de seguridad nacional esgrimido por Estados Unidos se centra en el narcotráfico, específicamente en el flujo de fentanilo y otros opioides sintéticos provenientes de México. La Casa Blanca acusa al gobierno mexicano de complicidad con los carteles, a los que ha declarado organizaciones terroristas. Esta narrativa justifica no solo los aranceles, sino también un incremento en la militarización de la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo el despliegue de tropas y la declaración de una emergencia nacional. México, por su parte, rechaza estas acusaciones y denuncia una violación a su soberanía, argumentando que la crisis de opioides es un problema de salud pública que requiere cooperación bilateral, no medidas unilaterales. Para marzo, las tensiones comerciales y políticas han alcanzado un punto crítico. México y Canadá activan los mecanismos de solución de controversias previstos en el artículo 31 del TEMEC, solicitando consultas formales con Estados Unidos para resolver el conflicto. Sin embargo, las negociaciones iniciales son infructuosas, ya que Estados Unidos insiste en que las medidas arancelarias son necesarias para proteger su seguridad nacional. Este argumento, basado en el artículo 21 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, que permite excepciones por razones de seguridad nacional, se convierte en el eje del debate legal. México y Canadá argumentan que el uso de este artículo es abusivo y carece de fundamento, ya que no existe una amenaza directa e inmediata a la seguridad nacional de Estados Unidos que justifique la imposición de aranceles. Además, señalan que estas medidas violan el espíritu del TEMEC, que busca fomentar la cooperación y la integración económica. A nivel interno, las economías de ambos países comienzan a sentir los efectos de los aranceles, con sectores como el automotriz y el agrícola reportando pérdidas significativas. En abril, la situación se agrava con el incremento de la presencia militar estadounidense en la frontera con México. Esta medida, justificada como una respuesta al narcotráfico, es percibida por México como una violación de su soberanía territorial. El gobierno mexicano responde reforzando su propia presencia militar en la frontera, lo que genera un clima de tensión y enfrentamiento. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioran rápidamente, con intercambios de declaraciones públicas cada vez más hostiles. A nivel internacional, México y Canadá buscan apoyo en foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la Organización de los Estados Americanos, OEA. En la OMC, presentan un caso contra Estados Unidos, argumentando que los aranceles violan las normas del comercio internacional. Sin embargo, el proceso de resolución de disputas en la OMC es lento, y las partes se encuentran en un punto muerto. Mientras tanto, la OEA se convierte en un espacio de debate sobre la militarización de la frontera y sus implicaciones para la soberanía de México. Varios países latinoamericanos expresan su solidaridad con México, lo que aumenta el aislamiento diplomático de Estados Unidos en la región. Para mediados de 2025, el impacto económico de la guerra comercial comienza a ser evidente en los tres países. En Estados Unidos, los precios de los productos importados desde México y Canadá aumentan significativamente, lo que genera presiones inflacionarias y descontento entre los consumidores. Las cadenas de suministro, especialmente en sectores clave como la automotriz y el agrícola, se ven severamente afectadas, lo que lleva a despidos y cierres de plantas. En México y Canadá,
las exportaciones hacia Estados Unidos caen drásticamente, lo que afecta el crecimiento económico y aumenta el desempleo. En México, la situación se agrava por la percepción de que el gobierno no ha podido proteger los intereses nacionales frente a las medidas unilaterales de Estados Unidos. Esto genera protestas sociales y presiones políticas internas, lo que debilita aún más la posición del gobierno mexicano en las negociaciones. En agosto, el conflicto de seguridad nacional adquiere una nueva dimensión con la publicación de un informe de inteligencia estadounidense que acusa a altos funcionarios mexicanos de tener vínculos con los carteles de narcotráfico. Este informe, que carece de pruebas contundentes, es utilizado por Estados Unidos para justificar nuevas medidas de presión, incluyendo sanciones económicas contra individuos y empresas mexicanas. México rechaza estas acusaciones y las califica como una campaña de desinformación destinada a desestabilizar al gobierno. La militarización de la frontera continúa, con incidentes aislados de enfrentamientos entre fuerzas militares de ambos países. Estos incidentes, aunque menores, aumentan el riesgo de una escalada militar y generan preocupación en la comunidad internacional. La Unión Europea y otros actores globales llaman a la moderación y ofrecen mediar en el conflicto, pero sus esfuerzos no logran avances significativos. Para octubre, las partes comienzan a reconocer que el conflicto ha alcanzado un punto de insostenibilidad. Las presiones económicas y sociales internas, así como el desgaste diplomático, obligan a Estados Unidos, México y Canadá a reconsiderar sus posiciones. Se inician conversaciones informales en un esfuerzo por encontrar una salida negociada al conflicto. Estas conversaciones, facilitadas por actores internacionales, se centran en dos aspectos clave: la reducción de los aranceles y la cooperación en materia de seguridad. En noviembre, se logra un avance significativo con la firma de un acuerdo provisional que establece una reducción gradual de los aranceles a cambio de compromisos concretos por parte de México en la lucha contra el narcotráfico. Este acuerdo incluye la creación de un mecanismo de verificación bilateral para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Aunque el acuerdo es criticado por sectores nacionalistas en México, que lo ven como una cesión de soberanía, es aceptado como un mal necesario para poner fin a la crisis. En diciembre, el conflicto comienza a desescalar, aunque las tensiones persisten. Los aranceles se reducen progresivamente, y las tropas estadounidenses comienzan a retirarse de la frontera. Sin embargo, las relaciones entre los tres países tardarán años en recuperarse, y el TMAC queda severamente debilitado. La crisis de 2025 deja una lección clara: la integración económica y la cooperación regional son frágiles y requieren un compromiso constante para evitar que las tensiones políticas y de seguridad las socaven. El conflicto de 2025 entre Estados Unidos, México y Canadá es un ejemplo de cómo las tensiones políticas y de seguridad pueden desestabilizar la integración económica regional. La imposición unilateral de aranceles, justificada bajo el argumento de seguridad nacional, no solo violó los principios del TMEC, sino que también generó una crisis diplomática y económica de amplio alcance. Aunque el conflicto logró resolverse parcialmente a través de la negociación, sus efectos a largo plazo en las relaciones comerciales y políticas de América del Norte serán profundos y duraderos. Este caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación para prevenir futuras crisis y proteger los logros de la integración regional.